personal para el profesor Roberto Bueno. Lo escucho siempre que él habla de la ciencia, el método científico, obviamente es lo suyo, está comprometido en eso. Pero estamos acá en un debate de dos orientaciones, de percepciones psicológicas. Entonces, yo he planteado el enfoque humanista y digo qué es lo que buscamos nosotros a través de un proceso psicoterapéutico. Y en general es el desarrollo humano, es el crecimiento psicológico de la persona. Porque una vez que tú descubres cuál es el motivo por el cual la persona va a consulta, después de ello tenemos que invitarle o enseñarle a valerse por sí mismo, desarrollando su autonomía. Eso es lo que yo planteo y eso es lo que sostengo y eso es lo que hago cotidianamente. Entonces yo le pregunto al profesor Roberto Bueno, ¿cómo es en terapia cognitivo-conductual o en terapia de comportamiento? ¿Qué es lo que busca cuando una persona, un paciente X va a consulta y solicitando ayuda? ¿Qué es lo que ustedes hacen? Así, directamente. Lo que se hace en terapia cognitivo-conductual, y vuelvo a repetir que no me gusta ese nombre, es terapia de comportamiento básicamente, es bueno, quiero aclarar algo. Es psicoanalista, creo, el micrófono. Muy bien. Debo señalar lo siguiente. Las terapias llamadas cognitivas, llámese terapia cognitiva de Beck o terapia racional emotiva, son terapias que a primera vista parecen ser solamente verbales y de debate de las ideas irracionales o de los pensamientos deformados. Pero no es así. En ambas terapias hay una activa participación del terapeuta en brindar técnicas de las que llamaríamos conductuales, y quizás por eso el nombre de cognitivo-conductual, para esos enfoques y otros dentro de la terapia del comportamiento. Porque la realidad es que nosotros no podemos quedarnos solamente en el insight, tenemos que también lograr que la persona cuente con medios para que lo que ese insight le ha mostrado se lleve a la realidad. Entonces, respondiendo a la pregunta del profesor Ardiles, lo que yo podría decir es que, por ejemplo, una persona que no sabe cómo confrontar situaciones de estrés, tiene las técnicas. Voy a alzar un poco la voz. Entonces, repito, una persona que no dispone de los medios, de las habilidades para poder enfrentar el estrés, por ejemplo, esa persona podríamos decir pues, que no es autónoma. No tiene la libre capacidad de poder optar por una decisión u otra, por sus miedos, por sus temores, porque no sabe qué es lo que va a pasar, no sabe si va a poder enfrentar el problema que se va a presentar, etc. Aquellos problemas de comunicación, aquellos problemas de habilidades sociales, aquellos problemas para afrontar situaciones difíciles o situaciones en las que tiene que enfrentar eventos, digamos, estresantes, son situaciones que hacen que la persona se limite justamente. Entonces, si la pregunta es cómo logramos que alguien obtenga autonomía, la respuesta es la siguiente: la autonomía se consigue cuando uno tiene los medios, cuando la persona está empoderada, diríamos así, de recursos que le van a permitir afrontar las situaciones. En la medida que no cuenta con esos recursos, entonces el individuo se ve limitado solamente a lo que puede hacer, y lo que puede hacer para alguien con, digamos, incapacidades conductuales es muy poco. La autonomía es capacidad para tomar decisiones y al mismo tiempo es capacidad para que esas decisiones se puedan llevar a la práctica. Entonces, por eso es que yo decía, ¿no? antes de esta pregunta, yo me planteaba a mi vez la pregunta de cómo hace un terapeuta humanista para lograr que sus pacientes puedan llevar a los hechos reales y a la práctica las decisiones que toman, que está muy bien. Me parece que en eso yo creo que hay coincidencia total. Hay que revisar los libros más recientes de terapia conductual, donde vamos a notar cómo terapeuta con su cliente deben llegar a ciertas decisiones de cuáles van a ser los objetivos terapéuticos, e incluso de lo que se va a hacer. Entonces, pero lo siguiente es pues cómo lograr concretar todas esas decisiones en conductas reales. Entonces, yo creo que si escuchamos esa respuesta, ya vamos a llegar a
llegamos a ciertas conclusiones importantes en relación a qué es realmente lo que hace semejantes y qué es lo que hace diferente la terapia humanista de la terapia conductual. ¿Profesor Ramírez desea hacer una réplica? Sí, no, más que réplica, yo diría más bien que es manifestar la coincidencia. Hay varias coincidencias, el profesor Roberto Bueno lo está comentando también ya varias veces, que vamos encontrando coincidencias. Hace mucho tiempo atrás, un grupo de estudiantes, al igual que ustedes, nos reunieron acá en este mismo auditorio. Yo estaba sentado donde está el profesor Roberto Bueno, acá estaba nuestro gran amigo que ya lamentablemente no está, Jorge Palacios, y en este extremo estaba Jaime Yancán. Entonces estaban representados los tres grandes enfoques de la psicología. Y en realidad, primero habló Jaime porque fue algo así como la historia de la psicología, que surgió primero, como psicoanálisis, ¿no? Después Jorge Palacios, que en paz descanse, un gran profesor de edad, que era cognitivo-conductual. Y por último, incluso habíamos utilizado la pizarra, en esa época no existía PowerPoint, nada de eso. Y utilizaba la pizarra y decía, lo que Jorge ha llamado reforzamiento, nosotros lo llamamos caricias. Lo que Jaime ha llamado de tal manera, nosotros lo llamamos así. Y en realidad hay coincidencias. Yo lo que cuestiono es cuando se ejerce la profesión de la psicología, pero buscando más bien no que la persona crezca o se desarrolle como ser humano, sino más bien con un afán protagónico. El terapeuta no puede hacer eso. Si buscamos la autonomía, por supuesto que buscamos autonomía. ¿Cómo hacemos para que la persona llegue a esa autonomía, a que ejerza? Dije hace un momento, y por favor quiero que se tenga bien claro esto, la persona debe tener una meta bastante clara. Va a terapia por una sola razón. Entonces, aparentemente te va a decir algo, pero tras de ello hay lo que realmente está sucediendo con la persona que le impide llegar a eso. Nuestro trabajo es invitar a pensar a esa persona, a darse cuenta de cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, y entonces ahí sí invitarlo a que actúe. Mucho también tiene que ver, por ejemplo, algo así insinuado como un juego de palabras, etc. Estudien, por favor, programación neurolingüística. Demos el espacio a la programación neurolingüística. Y eso lo dice todo. Ciencia y arte de la excelencia. Y la PNL, por ejemplo, se basa en los niveles neurológicos, y que cuando Robert Dills nos explica acerca de las creencias, nosotros transmitimos nuestras creencias a través de la lingüística. Entonces, ¿cuál es el asunto? Ahí es donde nosotros tenemos que, como bien también lo ha dicho Roberto, empoderar. Vamos a empoderar nuestro lenguaje. Si yo digo, por ejemplo, y esto también lo hace la psicoterapia estática, por eso insisto, si la psicoterapia estática, por ejemplo, dice cosas como, por ejemplo, yo no puedo librarme de esta persona, entonces, si quieres empoderar tu lenguaje, tendrías que decir, yo no quiero librarme de esta persona. Al decirlo en voz alta y al escucharte tú misma, entonces te puedes estar dando cuenta de algo que está ocurriendo en ti. No es que sea un juego de palabras, como alguna vez un familiar me lo comentó. ¿Y tú qué haces como psicoterapeuta? Tales cosas. O sea, un juego de palabras. No es juego de palabras, es un reencuadre, Sí. un enfoque nuevo. Gracias. ¿Ya? Así que Eso es todo. So, Aparte de algunos